Hola, ¿qué tal gente? Soy el profesor Sergio Romero y en la clase de hoy quiero hablar un poquito sobre las configuraciones básicas y avanzadas que tenemos en el bot de apertura de mercado. Vale la pena aclarar que es un bot que, si bien fue diseñado inicialmente para trabajar con la apertura de mercado, sobre todo con la apertura del mercado londinense, está de más decir que puede ser utilizado como herramienta de trading para mucho más activos, mucho más mercados, aperturas, por ejemplo, de la bolsa americana, apertura de cripto, etcétera, ¿no? Es decir, uno puede adaptar este bot a cualquier necesidad y circunstancia en el trading del día a día que podamos efectuar. De esto se va a tratar esta clase, justamente de poder eh, utilizar este bot a nuestro favor. Si ya estamos realizando, por ejemplo, el trading en la apertura de la bolsa americana, podemos utilizarlo, por ejemplo, en la apertura del Nasdaq, podemos utilizarlo, ¿no es cierto?, en el inicio de la semana con el trading de criptomonedas, por ejemplo, el Bitcoin, etcétera, etcétera. Podemos utilizarlo con cualquier otra divisa que no necesariamente tenga su apertura en el mercado londinense. La mecánica siempre va a ser la misma, es setear, ¿no es cierto?, los horarios de apertura y de cierre del intervalo que queremos trabajar y luego dejar corriendo el bot durante todo el horario o durante todo el día que esté trabajando, ¿no es cierto?, la estrategia que nos interesa. Así que, sin más decir, vamos a comenzar a ver cuáles son los elementos notables que tiene este bot, que anteriormente ya lo habíamos presentado, pero internamente tiene algunas mejoras que nos van a permitir utilizar en el día a día en el trading simple. Bien, luego, para continuar con todo esto, para inmiscuirnos mejor con las características del bot que estamos trabajando, es un bot bastante completo. En los últimos tiempos les he estado haciendo algunas mejoras, añadiéndole, por ejemplo, manejo de stop, manejo de break-even, ¿no es cierto?, para que tengamos la menor pérdida posible. Es decir, ha sido bastante compleja y completa, ¿no es cierto?, las mejoras que ha tenido en estos últimos tiempos, lo cual nos va a facilitar mucho el trading en el día a día. ¿Qué parámetros tiene nuestro bot? Vamos a hablar en principio de los parámetros simples del bot, que son los que con mínimos detalles podemos modificar para trabajar en el día a día. Siempre tenemos que tener en claro qué activo es el que vamos a operar, porque no es lo mismo trabajar con una divisa en el mercado de Forex que trabajar con un índice de alguna bolsa de comercio, trabajar con criptos, etc. Es decir, siempre tenemos que partir de la base que queremos trabajar con un activo, definir cuáles son sus características y a partir de allí empezar a implementar, ¿no es cierto?, la estrategia que tiene el bot para la apertura del mercado en donde se trabaja ese activo. Otra cosa que es importante saber, aparte de manejar las características del activo que queremos trabajar, por característica me refiero a saber, ¿no es cierto?, cuáles son los rangos que maneja, cuáles son los valores que maneja ese activo. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, la libra yen, que trabajar con el euro dólar, o trabajar, por ejemplo, el australiano neozelandés con el canadiense y así sucesivamente, ¿no? Es como decir, tenemos que conocer cuáles son los rangos límites de los precios. Otra cosa importante que tenemos que saber manejar a la hora de ajustar los parámetros simples del bot son los horarios de funcionamiento. Es decir, vamos a necesitar conocer mínimamente en qué horario trabaja mejor ciertos pares. Por ejemplo, si queremos trabajar los cruces de los pares de Forex que incluyen monedas asiáticas como el yen o, por ejemplo, de Oceanía, como en el caso del australiano o el neozelandés, es conveniente trabajar siempre en horarios finales de la tarde, principios de la noche, que son los horarios en donde el mercado asiático, propiamente dicho, está abierto, ¿no?, y donde tiene mayor volatilidad, tenemos mejor operaciones, mejor apertura de mercados, etcétera, referido a estas divisas, a estos activos que queremos trabajar. Es indispensable entonces tener en cuenta, saber más o menos en qué horario funcionan mejor estos activos que queremos implementar en nuestro día a día. Porcentaje de capital a invertir es un parámetro simple también que vamos a tener que tener en cuenta. Es decir, tenemos una cuenta, queremos
invertir el 1% de nuestra cuenta, queremos invertir el 0,5% de nuestra cuenta, etc. Tenemos que definir, porque este bot no trabaja con lotaje fijo, trabaja siempre con porcentaje de cuenta. Es decir, si nuestra cuenta es una cuenta pequeña, habría que calcular aproximadamente cuál sería el porcentaje adecuado para operar ciertos activos. Mínimamente hay que tener en cuenta que una cuenta que cuenta con un capital arriba o superior, por ejemplo, a los $300, es lo ideal para cualquier tipo de activo. Pero supongamos que tenemos un monto inferior, alrededor, por ejemplo, de $150, $200, entonces habría que calcular bien cuál es el porcentaje adecuado para trabajar para que no nos dé error. Otro detalle importante, rango de precios permitidos. Este parámetro simple que incluye el bot es el rango de precios permitidos. Es el rango con el cual yo me arriesgo a entrar al mercado. Por ejemplo, en la apertura de Londres, cuando trabajamos, por ejemplo, con la libra dólar o la libra yen, etc., tenemos un cierto rango como tolerable. Es decir, si el rango asiático antes de la apertura de Londres ha sido un rango asiático que ha tenido muchas noticias y ha sido un rango muy grande de alrededor de 100 o 200 pips, es aconsejable no trabajarlo, no operar en ese mercado, porque rara vez va a superar la apertura de Londres ese mercado previo que ha tenido un rango bastante amplio. Así que, por ejemplo, con ciertos rangos mínimos de alrededor de 20, 30 pips, máximo, supónganse un 40 pips, dependiendo del par, por supuesto, pero en los estándares sería entre 20 y 30 pips que tengamos de rango en la sesión asiática. Estaría de 10 trabajar una sesión de apertura de Londres, por ejemplo, para tener mejor rentabilidad. Ajustamos este rango como máximo y ya podemos dejar tranquilo el bot operar, sabiendo que va a operar siempre y cuando haya solamente un rango tolerable inferior a ese rango que declaramos. También tenemos un parámetro importante que declarar a la hora de trabajar con nuestras operativas, son las de las operaciones simples o dobles. El bot nos va a preguntar si queremos trabajar con las compras y las ventas de ese activo, podemos trabajar con ambas operaciones o podemos trabajar solamente con una. Uno de los ajustes importantes que les he estado haciendo en los últimos tiempos al bot ha sido de que pueda eliminar una operatoria si se ejecuta la contraria. Por ejemplo, si el mercado entra en compra, se eliminaría la orden pendiente de venta, y viceversa. Si el mercado se ingresa con una venta, se eliminaría la orden pendiente de compra. Eso es para evitar, ¿no es cierto?, entradas innecesarias y pérdida de capital, que es lo que siempre debemos proteger. Así todo, existe la posibilidad de que el usuario pueda operar con ambas entradas si quiere maximizar su probabilidad de acierto, o si quiere hacer experimentos y ver qué tal ha sido la rentabilidad durante un cierto periodo de tiempo, si se pudiese operar simultáneamente las dos mecánicas operativas de entrada a mercado. Por último, otro parámetro bastante importante que tiene este bot y algunos otros más con los que vamos a trabajar es el de recuperar pérdidas. Este es un parámetro opcional. Algunas estrategias algorítmicas trabajan dependiente de este parámetro. No es el caso de este bot, donde es recomendable no utilizar la recuperación de pérdidas, lo que vulgarmente se conoce como martingale. Aquí vamos a trabajar sin la utilización de martingale. Para la gente que no conoce esta estrategia simple de apuesta, ¿no?, que la martingale significa que si yo pierdo, vuelvo a ingresar al mercado, pero doblando el lotaje anterior que había utilizado, cosa que si esta vez acierto, recupero lo perdido y a su vez gano lo que tendría que ganar. Y de esa manera como que intento salir sin pérdidas del mercado. El inconveniente que tiene es que este tipo de estrategia hace que la cuenta nuestra se esfume muy rápido, y si no tenemos un capital importante que soporte este tipo de metodología, va a hacer que la cuenta se queme muy rápidamente. Para este tipo de estrategias no es necesario trabajar con la recuperación de pérdidas.
siempre y cuando ajustemos bien los parámetros de entrada, es decir, los horarios, el porcentaje, etcétera. No va a ser necesario, digamos, utilizar este tipo de metodología. Bien, a grandes rasgos todo esto que nombré inicialmente son los parámetros simples del bot de apertura de mercado completo. Es decir, no es la versión demo, sino la versión definitiva con la cual ya después, posterior a practicar, ¿no es cierto?, en sus cuentas, con la versión demo que pueden descargar de la planilla Excel que tienen disponible, van a poder acceder a este bot, digamos, durante todos estos meses que sean posteriores al curso. Y más allá de luego de cumplirse ese periodo de tiempo, van a poder tener la posibilidad de adquirirlo al bot por el periodo que les interese, si es que realmente les parece rentable utilizar este bot para su metodología. Recuerden que este es el primero de los que vamos a ver otros más, porque vamos a analizar otras estrategias algorítmicas también más adelante. Pero para finalizar quería dejar en claro estos parámetros que siempre se van a utilizar de manera básica con este bot. Es altamente rentable, es uno de los que yo utilizo en todas mis cuentas personales y justamente me da muy buenos resultados y se complementa muy bien con otros bots que trabajan otros tipos de estrategias cuando no trabajan las aperturas de mercado, los rompimientos de estructura. Bueno, aquí en esta otra imagen que agregué en esta presentación, les muestro un desarrollo, esto ha sido el día de hoy, por ejemplo, del eurodólar, en donde quiero detallar justamente los detalles importantes que tiene el bot de rompimiento de apertura de mercado, con el cual estamos trabajando en esta primera instancia, ¿no? Y marqué aquí con detalle en esta gráfica de esta imagen del día, ¿no es cierto?, cuáles son los detalles, los parámetros importantes que vamos a encontrar en el bot que vamos a utilizar, y que es interesante que sepamos cuando estamos hablando de estos parámetros, de estos ajustes, cuáles son los detalles que vamos a ver en el gráfico para poder interpretar y que nos quede bien en claro sin ninguna duda, sin ningún lugar, ¿no es cierto?, a que haya, ¿no es cierto?, desconocimiento de que estamos tocando. El bot, por empezar, tiene un detalle importante, sea la apertura de Londres, sea la apertura americana, no importa el horario donde estemos utilizando, siempre se va a manejar con dos parámetros muy importantes. Son el de inicio, de la hora de inicio, que es esta línea vertical, y la de la hora de fin. El bot siempre va a necesitar estos dos parámetros de entrada, es decir, en dónde inicia el rango que yo quiero analizar y en dónde finaliza. También vamos a tener un cierto espacio dentro de este rango, ¿no es cierto?, horario, que se van a marcar este rectángulo de color gris. Un valor máximo y un valor mínimo, porque durante ese rango de horario, que generalmente puede ser, por ejemplo, el rango asiático, vamos a tener valores mínimos y máximos del activo que queremos analizar. En el rompimiento de ese rango de esos valores máximos y mínimos es donde entraríamos en una compra o en una venta. Esto lo haría de manera automática el bot. Para el ejemplo que tenemos aquí vemos particularmente lo que sucedió hoy, que luego de romper el precio, el rango, entró prácticamente sin detenerse en una compra, tocando tranquilamente el take profit. Estos rectángulos que vemos de color verde claro, tanto en la parte superior como en la parte inferior, son los límites que dispone nuestro bot para el take profit, es decir, para la toma de ganancias, sea en una compra en la parte superior o sea en la venta, en la parte inferior. Estos valores de take profit, es decir, de toma de ganancias, sea en compra o en venta, son los que el bot determina en función a los parámetros que le ingresamos. Puede ser que queremos encontrar una entrada con una ganancia 1-1, 1-2, 1-3 o algún valor proporcional a algún número de Fibonacci, etc. Eso lo podemos configurar prácticamente sin ningún inconveniente en las configuraciones de los parámetros del bot. También el bot, cuando hacemos, ¿no es cierto?,
el backtesting respectivo durante el periodo de tiempo que vamos analizando, particularmente yo generalmente lo hago cada 6 meses, vemos que me arroja los valores adecuados o acordes al activo que estamos trabajando. Ya vamos a ver más adelante algunos valores adecuados, por ejemplo, para el euro dólar, para la libra yen, para el Nasdaq, etc. Eso surge luego de hacer respectivos backtesting, que en próximas clases vamos a detallar punto a punto y paso a paso cómo se realizan, porque no son sencillos de realizar a primera instancia si no conocemos la utilización básica del bot. Así que por el momento van a disponer ustedes de parámetros útiles que son de estos últimos tiempos, con los cuales van a poder tener una rentabilidad aceptable. Más adelante es lo conveniente que vayan haciendo sus propios backtesting con el bot para encontrar para su propio broker cuáles serían los valores más adecuados. Por el momento, con los que le voy a proveer les va a ser útil, pero más adelante sí ya van a poder realizar sus propios backtesting. Los detalles que quería tener en cuenta para terminar es que vemos que entre el rango de precios que marcamos, entre el valor máximo y mínimo del rango horario que marcamos, tenemos un cierto espacio de pips o de distancia, ¿no es cierto?, de puntos, en los cuales tenemos, yo particularmente le denominé tolerancia. Vamos a encontrar este parámetro también en el bot, ¿no? Esta tolerancia puede ser 0 cuando directamente el precio rompe el rango y ya entra en una compra, o rompe este soporte y entra en una venta, ¿no? Esta tolerancia es optativa, generalmente suele ser inferior a 10 pips y me permite a mí que en el caso que haya una especie de manipulación forzada, pueda yo evitar entrar en una compra o en una venta de una manera errónea, ¿no? Y que luego me termine dando una pérdida. Esa tolerancia es optativa, pero como les digo, generalmente el mismo bot arroja la sugerencia de qué valor utilizar de tolerancia para determinados activos. Esa sugerencia, la vuelvo a repetir, surge de los backtesting posteriores que podamos llegar a hacer. Para el caso del euro dólar, generalmente la tolerancia suele ser alrededor de unos 3 a 4 pips. Algunos activos, como por ejemplo las cripto, no necesitan tolerancia. Directamente cuando el precio rompe el rango, ya puede entrar en la compra o en la venta porque tiene una alta volatilidad. De momento creo que estos son los valores importantes a tener en cuenta, es decir, el bot de manera primaria siempre tiene que tener estos datos de entrada: el horario de entrada, el horario de salida o la cantidad de velas que va a incluir mi rango a analizar. Por ejemplo, puedo incluir alrededor de 4 velas si solamente me interesa analizar 2 horas, suponiendo que estoy en la temporalidad de 15 minutos. 4 velas, o en el caso de más de 1 hora puedo incluir, por ejemplo, 12 velas si quiero incluir mediodía, u 8 velas si quiero incluir solamente una sesión de mercado, etc. Eso lo voy disponiendo yo en función a mis necesidades y a mi activo que quiero analizar. El bot siempre va a respetar esto, es decir, el horario de inicio, la cantidad de velas del rango que quiero analizar, va a buscar automáticamente cuál es el máximo y el mínimo. Esto no lo tengo que disponer yo, eso lo busca de manera automática el bot. Y también va a situar de manera automática las órdenes pendientes de compra y de venta en función, ¿no es cierto?, a los parámetros que le voy a ingresar. Bien, aquí voy a mostrar de ejemplo lo que quería hacer, ¿no es cierto? Voy a mostrar de ejemplo cuáles serían los parámetros adecuados para el euro dólar, para el funcionamiento del euro dólar. No necesariamente coinciden los valores que estoy mostrando aquí con la apertura de Londres o la apertura de Asia, ¿no? Es decir, puede ser que los horarios coincidan y puedan que no. Puede ser que los precios se adapten unas horas antes o después de la apertura de mercado. Eso lo determina siempre el backtesting. Estos valores que voy a presentarles aquí son los adecuados para trabajar con este par de divisas. En estos últimos 6 meses ha sido los valores adecuados con los cuales yo estoy trabajando y se los presento aquí. Repito, si este video se ve mucho más adelante, seguramente van a cambiar estos valores, pero para eso siempre vamos a disponer de un backtesting para asegurar de que estos valores cambiaron o que siguen siendo útiles todavía.
En porcentaje a invertir, allí es donde vamos a marcar siempre, vamos a cargar, ¿no es cierto?, el porcentaje a invertir de nuestra cuenta. Es decir, el capital que estamos dispuestos a arriesgar en la operatoria que queremos realizar. Por defecto, generalmente indica un 1, pero podemos indicarle, por ejemplo, mucho menos, un 0,5, un 0,3% de la cuenta que estamos trabajando. Horario de funcionamiento. Estos son parámetros importantísimos que les mencionaba anteriormente, particularmente para este par euro-dólar. El horario adecuado de funcionamiento para este bot sería entre las 8:15 de horario del broker. Generalmente el broker en el cual yo estoy haciendo funcionar el bot es el broker de HFM. Funciona también, por ejemplo, para RoboForex o por algunas cuentas de fondeo como FundedNext, por ejemplo, pero hay que tener en cuenta cuál es el horario con el cual está funcionando el broker. Para HFM, por ejemplo, estos valores son los adecuados. Otros ajustes que tenemos aquí para completar del bot es el número mágico. Vamos a encontrar este parámetro, se denomina número mágico. ¿Qué es el número mágico? Es como el identificador del bot en nuestra plataforma de trading. Es como su DNI, para que sea mucho más entendible. ¿A qué se debe esto? Bueno, generalmente vamos a tener corriendo en nuestra plataforma muchos robots, muchas ventanas abiertas con distintos activos, por ejemplo el eurodólar, por ejemplo un índice como el S&P 500, alguna cripto como el Ethereum, etc. Podemos estar corriendo varias ventanas, varios activos al mismo tiempo. Podemos indicar un número diferente para cada uno de esos activos. Y puede ser que también tengamos otros bots que no necesariamente sea también funcionando en nuestra plataforma. Y lo conveniente es cada vez que abrimos una nueva ventana con un nuevo activo, le indiquemos al bot un identificador diferente para que le sea más fácil trabajar y mucho más rápido también. Si bien el bot identifica con qué activo y con qué ventana está trabajando, pero le facilita la vida al bot y a nosotros cuando hacemos el análisis para ver quién abrió esa operación, qué bot es el que abrió esa compra, esa venta, si sobre todo tenemos varios bots corriendo. Para eso se utiliza el número mágico. Pips de tolerancia. Bueno, es lo que le comentaba en la plataforma anterior, en la filmina anterior, en esta, ¿no? Aquí tenemos la tolerancia, que es la distancia que tenemos entre el rango de valores máximos y mínimos que estamos analizando, o el rango que tenemos, el valor de tolerancia que tenemos entre la entrada a la venta en los valores inferiores al mínimo, ¿no? Es este espacio que tenemos aquí. Eso se mide en pips y es lo que yo aquí indico como pips de tolerancia. Por ejemplo, para el euro-dólar, lo aconsejable es poner 9 pips de tolerancia. Es bastante, pero se debe a que tiene mucha manipulación, es un par que es bastante manipulado y entonces nos asegura de que entremos de una manera mucho más acertada al mercado. Aquí tenemos otro parámetro muy importante que es el que se denomina velas del rango. En este espacio vamos a completar la cantidad de velas que queremos, ¿no es cierto?, considerar en el análisis del rango que estamos manejando. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que tenía gráfico del euro dólar, fue en el día de hoy, fíjense que este rango tiene alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, alrededor de 20 velas, ¿no es cierto?, de análisis. Lo que le estamos diciendo al bot es que analice 20 velas a partir de la hora de inicio que le damos, por ejemplo, a partir de las 8:15, como le determinamos, que a través de 20 velas anteriores a las 8:15, busque cuál es el valor máximo, pues y cuál es el valor mínimo, y a partir de allí, ¿no es cierto?, imprima en el MetaTrader las operaciones de pendientes de compra o de venta, ¿no? Ese sería el significado de agregar, ¿no es cierto?, la cantidad de velas. Puede ser que este rango sea más chico, entonces voy a incluir una menor cantidad de velas.
También si estoy trabajando con una temporalidad mucho más grande, como por ejemplo la de 1 hora, voy a decirle que a lo mejor sean muchas menos velas. Lo conveniente es que no trabajar con una temporalidad tan grande para que podamos ver mucho más la tendencia y el movimiento que ha tenido el mercado durante el rango, ¿no? Para ver si realmente ha sido una tendencia consolidada durante ese rango, ya que cuando más consolidado ha sido el precio en el rango, cuando más éxito vamos a tener, ¿no es cierto?, durante nuestra operativa. Aquí en este parámetro, seguido a las cantidades de velas que incluimos en el rango, vamos a tener que incluir un valor que se llama phi o múltiplo. Si en ese valor incluimos, por ejemplo, el valor 1.618, estamos incluyendo que queremos que nuestro take profit se ubique en el primer nivel de Fibonacci. Si incluimos, por ejemplo, 3.618, estamos incluyendo en el tercer nivel de Fibonacci, y así sucesivamente. Todos los múltiplos 3.16, 618, 2.618, 1.618, 0.618, etc. El 1.618 es el número áureo, número de Fibonacci, en el cual, ¿no es cierto?, si lo utilizamos como múltiplo aquí del rango, vamos a ubicar los valores de los niveles que tenemos de Fibonacci, como anteriormente le había explicado en la estrategia que la utilizábamos de manera manual, ¿no? Particularmente aquí yo no incluí el valor 3.618, sino el valor 3.223 o 3.23, que es el que me arrojó el backtest. Esto quiere decir de que el take profit, luego de romper el rango que tengo de velas, sería que mi take profit, en este caso en el gráfico yo hice un rango, un ratio entrada, beneficio, pérdida, ¿no?, de 1:1. Pero para el ejemplo esto es válido. En el caso de parámetros que tenemos aquí para el euro dólar, que tenemos que agregar, sería de 3:1, un poquito más de 3:1, es decir, 3.23 del valor del rango. Es para tener en cuenta, ¿no? Esto no quiere decir que el precio siempre va a cumplir un 3:1. Puede que sea mucho menos. Hoy, por ejemplo, fue inferior a este valor, pero generalmente puede darse que llegue a un valor 3:1 para estos ajustes, para estos parámetros. Por último, en ajustes de operaciones, ¿qué tenemos que considerar? Prácticamente no vamos a tocar nada aquí, vamos a dejar todo como está, a menos que queremos experimentar o hacer algunos detalles, algunas operaciones con detalles mucho más refinadas. Pero lo mismo vale la pena aclarar de qué se trata cada una de estas cositas. Habilitar compras y ventas, ¿no? Cuando nos referimos a habilitar compras y ventas, tenemos que va a estar configurado en valores verdaderos o falsos, es decir, quiero que el robot compre o venda, entonces voy a ajustar para que estos parámetros estén en true, que en inglés sería verdadero. Voy a habilitar las compras, voy a habilitar las ventas, también voy a habilitar que las compras y las ventas tengan sus respectivos stop loss. Si yo pongo false en cada uno de estos valores, tienen esas dos posibilidades, puede estar en false o puede estar en true. Si yo pongo en falso uno de estos parámetros, simplemente no se va a ejecutar esa acción. Es decir, si yo pongo en falso las compras, solamente va a operar con las ventas. Si yo pongo en falso las ventas y la compra, directamente luego no va a hacer nada. Si yo pongo en falso, por ejemplo, habilitar stop loss, las compras y las ventas van a lanzarse al mercado, pero no van a tener stop loss. Es un poco arriesgado trabajar de esta manera, pero bueno, si uno por allí ya está ducho o está canchero, puede manejar las cosas de una manera mucho más profesional, puede o no habilitar el stop loss si así lo desea y ponerlo a lo mejor después de manera manual, como quiera. Aquí en este cuarto parámetro de esta parte tenemos recuperar pérdidas. Es a lo que hoy me refería con el tema de las martingalas, ¿cierto? Para este tipo de bot y de estrategia no es necesario que trabajemos con martingala, porque el bot
recupera su pérdida en función a las ganancias que va a obtener. Es decir, como tiene un ratio-beneficio, por ejemplo, para este caso del euro de 1 a 3, prácticamente tiene que perder 3 veces para que haya una pérdida relativa en el porcentaje de capital que tenemos, ¿no? Así que no es necesario activar el sistema de martingale, es decir, no es necesario poner en true esto que dice recuperar pérdidas. Si por allí ustedes quieren experimentar o trabajar de una manera más agresiva sus entradas al mercado, bienvenido sea, lo pueden poner en true y van a ver a lo mejor alguna mejora en sus resultados, si es que sobre todo quieren apalancarse mucho más rápido en las ganancias, pero siempre con cuidado, porque esto tranquilamente puede quemar las cuentas si es que uno no tiene los recaudos necesarios o nuestra cuenta es muy chiquita. Si la cuenta es chica, lo recomendable siempre es trabajar con esto en false, es decir, que no se opere la recuperación de pérdidas. Tenemos otro parámetro aquí que dice habilitar las 2 operaciones pendientes. A eso se refiere a que cuando el robot está trabajando, puede trabajar con las 2 operaciones en simultáneo o simplemente trabajar con una con la que primero se dé el ingreso al mercado. Si yo quiero que el robot opere en compra, bueno, se va a habilitar solamente la compra y la venta. Cuando se active la compra, va a eliminar la venta. Y viceversa, si solo quiero que opere una sola transacción, cuando se opere la venta, se va a eliminar la compra pendiente que estaba publicada. Oficialmente, lo más aconsejable es que trabaje con una sola operación por vez. Podemos trabajar, como digo, de manera experimental, o si queremos apalancarnos más con nuestras operaciones, con las 2 simultáneamente. Yo al principio trabajaba con las 2 operaciones simultáneamente, pero hay que tener en resguardo de que por allí a lo mejor el porcentaje a invertir no tiene que ser tan alto, o tengo que dividir el porcentaje que me interesa invertir en las 2 operaciones. Recuerden que si yo trabajo con 2 operaciones pendientes, voy a tener que distribuir este porcentaje para cada una de las 2, porque si no estaría duplicando el porcentaje y arriesgando más capital del que es necesario, ¿no? Finalmente tenemos el rango permitido, que es lo que le comentaba anteriormente. Por ejemplo, para el euro dólar, si el rango supera los 31 pips, ya no es conveniente entrar al mercado, porque rara vez se recuperan esos 31 bits. Puede ser que en una sesión donde haya noticias y demás pueda que se recupere tranquilamente, pero en un día normal es raro que se superen los 31 bits de movimiento, de estructura de rango, ¿no? Nuevamente quiero aclarar una cosa: estos valores que surgen aquí como parámetro son los recomendables para el euro dólar, para este par, ¿cierto?, en la temporalidad de 15 minutos, para estos últimos 6 meses de este año 2025. Si fuese otro el tiempo, si yo quisiese ver mejor el rendimiento, tendría que hacer un nuevo backtesting y a lo mejor estos parámetros cambiarían, pero los que yo utilizo en este momento están funcionando en base a estos parámetros que aquí les estoy mostrando. Así que si los copian, sobre todo si el broker es el HFM, van a tener un buen rendimiento de acuerdo a estos parámetros. Vamos a continuar con otro parámetro para el otro par muy bueno con el rompimiento de estructura. Es el par Libra-Yen. Es muy famoso, sobre todo para este tipo de estrategias, porque en el horario de apertura de Londres, por ejemplo, se conoce como el par Ferrari. Imagínense ustedes, ya que tiene una alta volatilidad este par a la hora de la apertura de mercado. El yen es una moneda muy volátil a comparación de la libra. Entonces van a poder ver un movimiento muy importante de precios cuando arranca la sesión de Londres, sobre todo si trabajan con este par. Los valores recomendados para trabajar con los parámetros recomendados para trabajar con este par de divisas de Forex, bueno, el porcentaje siempre es a gusto de cada uno, ¿no? Yo particularmente pongo el 1%. Y fíjense que el horario de inicio ya no es como en el par anterior, y era a las 8:15 el euro dólar.
Aquí en la libra yen tenemos que es a la 1:00 del día, pero no el día físico nuestro, no el horario 1:00 del broker. Tengan en cuenta eso. Siempre los parámetros que pongo aquí como ajustes son los que se dan en el broker. Tenemos como pip de tolerancia, el número mágico es indistinto, pueden o no cambiárselo, sobre todo si van a trabajar con este único robot por el momento, no hay problema si los dejan pip. Pip de tolerancia, fíjense que aquí ya son 7 los pips, ya no son tantos como en el caso del euro, que eran 9, tengo 7 pips de tolerancia, las velas del rango aquí son 12 velas, ya no son 20 como en el euro dólar, y tengo como un número múltiplo o phi al 1.84. Fíjense que el número que yo trabajaba en el euro dólar era 3.23. Aquí ya tenemos una relación 1.84, casi 1.2, ¿no? La relación ratio riesgo-beneficio que tengo con las operaciones de mercado. Y finalmente todo lo demás es igual, nada más que cambiaría el rango permitido. Aquí tenemos un rango mucho más amplio, debido a que es un par muy volátil. Así que si el rango ya supera los 60 pips, como que no entraría al mercado, pero para cualquier operativa dentro de un rango inferior a los 60, incluso al 60 pips, el bot operaría sin ningún problema. Finalmente, para ir terminando este video, les presento el parámetro para un índice, para la gente que por allí quiera operar los índices americanos. Ya esto sería en la apertura americana. Particularmente aquí pongo los parámetros del Nasdaq o de las 100 empresas tecnológicas de Estados Unidos, ¿no? Bueno, el USA 100 o Nasdaq pueden encontrar de las dos maneras. Fíjense que el porcentaje invertido, particularmente yo invierto un 5%, pero tengan en cuenta que aquí ya no son pips ni porcentaje en sí, sino como es un índice, esto se maneja en función a índices, a contratos, ya no es a valores en pip. Entonces aquí, si bien pongo un 50, pero no se está refiriendo a que estoy invirtiendo el 50% de mi cuenta. No, el bot está considerando que para este índice esto sería el 0.5% aproximadamente. Recuerden que hablamos de contratos, aquí ya no son lotes a operar. Entonces por esa razón como que toman más este valor. El bot está diseñado para trabajar con lotaje de divisas en el Forex, y cuando traspolamos este bot a los índices, allí cambian algunos valores, si bien se mantiene la estructura de cálculo, pero algunos parámetros ya sufren algunas disminuciones o aumentos de valores, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta que yo tendría que multiplicar esto, por ejemplo, por 0.1 para ver realmente lo que estoy utilizando. Para no estar agregando parámetros extraños al bot y complicar más la existencia, simplemente tengan en cuenta que si ustedes quieren operar el 1% de su cuenta, tendrían que poner aquí un 100, y si quisiesen operar con el 0.5%, pongan aquí 50, y así sucesivamente. Quieren operar con el 0.25% de la cuenta, ponen aquí 25, y así sucesivamente. Otros detalles importantes, pips de tolerancia. Fíjense que aquí no tenemos tolerancia. Directamente en el horario de apertura de operativa del bot, arrancaría, ¿no es cierto?, sin pips de tolerancia. No habría un rango intermedio entre la entrada a mercado y el rango que yo marco. Las velas del rango serían para este activo serían 7 velas de rango, y el número phi o el múltiplo que voy a utilizar para poder hacer una relación riesgo-beneficio sería de 2.86. Lo otro que varía respecto a los otros activos que anteriormente nombraba era que aquí el rango permitido es de 1600 puntos, ya no es de 30, 40 pips, porque recordemos que aquí no trabajamos con lotaje, sino trabajamos con
valores, ¿no es cierto?, de contratos, valor de contrato. Así que por esa razón aquí, a un valor de 1.600 puntos de contrato, ya, ¿no es cierto?, podría arrancar inferiores, perdón, a ese valor, podría operar el bot, y valores superiores a $1.600 por contrato ya no operaría. Esas serían las configuraciones básicas. Por ejemplo, para el Nasdaq es un índice que da muy buena rentabilidad, se comporta muy bien y responde muy bien a las operativas de ruptura de rango. Operar un índice conjuntamente con un par de divisas hace que nosotros tengamos durante todos los días de la semana muchas opciones de entrada a mercado de manera muy satisfactoria. Hay días donde los índices funcionan muy bien y hay otros en donde las divisas funcionan de manera mucho más óptima. Hoy, por ejemplo, ha sido un día en donde el índice ha funcionado muy bien y las divisas no tanto, y así sucesivamente. Así que es bueno complementar, por ejemplo, un índice con algún par de divisas o varios pares de divisas, etc. Bien, gente, por el momento esto ha sido todo, ¿no es cierto?, por la clase de hoy. Simplemente era para esta clase para cómo configurar los parámetros básicos del bot de apertura de mercado, tanto sea para Forex, tanto sea para el Nasdaq, etc. Está en ustedes que experimenten con los parámetros, por ejemplo, para algunas materias primas, como por ejemplo la plata, el oro, etc. O las criptos también, ¿no? Tengan en cuenta que siempre antes de ingresar al mercado con el bot, van a tener que hacer un backtesting de esos activos que quieren operar con este bot y ver qué rendimiento tiene o cuáles son los parámetros adecuados para trabajar con ese activo, con este bot y la estrategia que maneja de manera automática. En próximas clases vamos a trabajar con otras estrategias y ya terminando el curso vamos a ver cómo se implementa un backtesting de manera mucho más eficaz, dado que requiere de ciertos pasos bastante, no complicados, pero sí mucho más elaborados para hacer un backtesting de manera automática, porque hay que descargar la base de datos, hay que configurar la base de datos, hay que configurar el bot, ver cuáles son los parámetros, los límites, los distintos parámetros para hacer ese backtesting. Así que nos vamos a dedicar por lo menos en una o dos clases más adelante, todavía no. De momento, simplemente con que ustedes utilicen estos parámetros básicos que les estoy marcando, que ya hice el backtesting adecuado, les va a servir. Más adelante sí van a poder efectuar ustedes sus propios backtesting, pero vamos a ver en otras clases cómo hacerlo paso por paso, porque ya es una metodología más elaborada que no es tan sencilla de aplicar tan rápido. Bueno, gente, muchas gracias por participar de esta clase. Les agradezco que hayan tomado en cuenta, ¿no es cierto?, este bot para trabajarlo. Pruébenlo, saquen sus propias conclusiones. En las clases en vivo vamos a ver los backtests, los gráficos de los backtests voy a compartir con ustedes para que vean en vivo cómo ha sido la rentabilidad en los últimos 6 meses por lo menos de esta estrategia con los pares que les mencioné aquí en el video. Nos estamos viendo en la próxima clase. Muchas gracias a todos por participar.